Bienvenidos a nuestro canal. Partiendo de la alfombra de IKEA Sorcho y usando la aguja mágica, hoy vamos a hacer dos IKEA hacks. Empezamos. Muy buenas a todos. A los de siempre, gracias. Y a los nuevos, bienvenidos. Hoy os proponemos hacer la transformación de una alfombra de IKEA. La alfombra Sorcho de IKEA es muy económica y sencilla, pero hemos querido darle un toque diferente con la aguja mágica. En primer lugar, hemos pintado unos círculos de diferentes tamaños para bordar unas simpáticas flores de tallo largo. Lo vamos a bordar con la aguja mágica o punch needle en inglés. Te dejamos los materiales, herramientas y enlaces en la cajita de información. Quédate a verlo. Para estos trabajos es necesario usar un bastidor para tensar la tela. Puedes usar un bastidor circular de los habituales, pero en este caso, como el tejido era grueso, hicimos un bastidor con 4 listones y sujetamos la pieza con chinchetas lo más tensa posible. Para enhebrar la aguja mágica, pasaremos el enhebrador por el cuerpo desde la aguja hacia el mango. Una vez sobresalga por el mango, pasaremos el hilo por el alambre y tiraremos de él hacia la aguja. Cuando salga el hilo, lo pasaremos por el agujero de la punta de la aguja, también con la ayuda del enhebrador. Y luego no es más que ir pinchando rellenando el dibujo como se muestra en el vídeo, creando el diseño como te guste. Hay que tener cuidado con no tirar de la hebra para no deshacer el bordado. Por el derecho, el hilo va quedando con un rizo que le da un toque muy peculiar al trabajo. Con cada puntada vamos creando un anillo en el otro lado de la tela, que será el derecho de la pieza. No hace falta cortar hebras, porque el sistema va tirando directamente desde el ovillo. Las agujas mágicas pueden ser fijas, de modo que siempre harán la misma longitud de rizo en la puntada, o variables que permiten variar la longitud de la aguja y así variar la longitud del rizo. Hay que ajustar el grosor de la lana al tamaño de la aguja para que no se trabe y corra bien durante el bordado. El trabajo con aguja mágica te permitirá desarrollar tu creatividad, hacer diseños personales y singulares, entretenerte y relajarte. Las agujas no son excesivamente caras y los resultados son preciosos. Una vez terminado el bordado, hay que encolar el reverso del tejido, para que las puntadas no se deshagan. Puedes dar cola blanca o cola de carpintero, con los dedos o con una brocha. Una vez secada la cola, procedemos a hacer los tallos. Con una aguja lanera hicimos los tallos con 2 tipos de puntadas. El primer tipo de punto es una entrelazada, que consiste en pinchar de adelante hacia atrás, pero entrando por la mitad de la lazada anterior. Para ello llevarás la hebra doble, pincharás delante, por debajo vuelves hacia atrás y al pinchar sales por las 2 hebras de la puntada anterior. Así va quedando una cadeneta.
segundo tipo de punto es a punto atrás. Para ello pincharás delante y vuelves por encima del tejido hacia atrás, al final de la puntada anterior. Lo verás mejor en el vídeo. Puedes hacer las decoraciones adicionales que quieras. Y este es el resultado final. Si quieres un tapiz, bastará con coserlo o pegarlo en un palo. También puedes hacer una preciosa alfombra que solo tendrás tú. Esperamos que te haya gustado. Si es así, suscríbete, danos tu like y coméntanos qué te ha parecido este trabajo. Y recuerda, todos los jueves tenemos un nuevo proyecto. Nos vemos en el siguiente vídeo.